Episodio 27 de Bahar, el accidente de Umay y Zem deja a todos sin palabras, y Bahar y Timur se enfrentan de nuevo. Timur culpa a Ebren de todo, y la amistad entre Umay y Zem se ve comprometida. La llegada de un caso sensacional al hospital impacta profundamente la ya deteriorada relación entre Aziz Uras y Seren. Un testigo sorpresa de último minuto cambia el curso del caso de custodia de Umay. Timur y Efsun, quienes intentan evitarse debido a las sospechas de Renjin, se encuentran en una situación precaria, mientras que Bahar enfrenta un gran dilema durante una cirugía arriesgada con Ebren. El accidente de Umay y Zem, el precio de la juventud. El episodio comienza con el accidente de Umay y Zem. Esta escena es mucho más que un simple inicio dramático. El accidente no solo trata sobre la negligencia juvenil, también es un reflejo de la problemática relación de los padres con sus hijos. Umay está cansada de ser la fuente constante de conflicto entre su madre y su padre. La rebelión de Umay en el periodo previo al accidente no fue solo la búsqueda de libertad de un joven, también fue la lucha de un niño atrapado entre la protección de su madre Bahar y la personalidad opresiva de Timur. Zem, por otro lado, experimenta sus propias luchas internas, buscando refugio de la realidad en el amor y en Umay. Con el accidente, su irresponsabilidad impacta no solo su propia vida, sino también el futuro de Umay. El accidente revela que los jóvenes pagan el precio de los esfuerzos de sus familias por controlar a sus hijos y su vacío emocional. Caso de custodia y testigo sorpresa. ¿Qué familia es más adecuada? Tras el accidente, el caso de custodia de Umay vuelve a la palestra. La aparición de un testigo sorpresa en este punto cambia el enfoque del tribunal. Esto no es solo una decisión legal, también pone de relieve la dimensión social de la lucha entre Bahar y Timur. Timur, como siempre, es una figura que busca mantener el poder, priorizando su imagen e intentando reclamar a sus hijos como propiedad. Para ella, la custodia es una cuestión estratégica, no emocional. Bahar, por otro lado, es un personaje que, además de su instinto maternal, trata a sus hijos como individuos y respeta su voluntad. Sin embargo, esta actitud idealista se presenta como débil en el tribunal. Un testigo sorpresa inclina la balanza. Si bien podría estar a favor de Bahar, también podría ser una figura bajo el control de Timur. Esto revela la profundidad de la guerra de manipulación entre los personajes. Timur y Efsun, un vínculo peligroso a la sombra del color. La trayectoria de la relación entre Timur y Efsun se oscurece significativamente en este episodio. La tensión entre ellos alcanza un punto imparable. Pero lo verdaderamente sorprendente es que esta relación no se basa en el deseo mutuo, sino en la impotencia y la falta de rumbo. Efsun se ve aplastada por la sombra de Bahar, un personaje con ambiciones profesionales pero que anhela amor y reconocimiento. La atención de Timur le da visibilidad, pero también la hace sentir aún más aislada. Timur, por otro lado, busca satisfacer su sensación de control a través de Efsun. Su interés en Efsun es menos genuino que un intento de reforzar su dominio sobre ella. En este contexto, las crecientes sospechas de Renjin son cruciales. Renjin no es solo una esposa, también es alguien que comprende el equilibrio de poder dentro del hospital. La revelación de sus sospechas en episodios posteriores podría socavar la carrera de Efsun y la imagen de Timur. Aziz Uras y Seren. El amor choca con el profesionalismo. La relación entre Aziz Uras y Seren rompe con el formato de segunda relación en segundo plano de la serie y se convierte en uno de los temas principales de este episodio. Un caso sensacional en el hospital interrumpe su relación. Seren ahora quiere establecer una clara distinción entre sus sentimientos y su profesión. Ella está frustrada por los altibajos emocionales de Aziz. Aziz Uras, por otro lado, tiene una estrecha relación emocional con Seren, pero no puede evitar levantar barreras. El estrés del entorno hospitalario, que se traslada a la relación, los está agotando. Este dúo nos recuerda una vez más que para que una relación sea sostenible, no solo el amor, sino también la comunicación y la responsabilidad emocional son esenciales. Bahar y Ebren. El dilema moral de la cirugía. La arriesgada cirugía a la que se someten Bahar y Ebren no es solo un procedimiento médico, también es una prueba psicológica basada en la conciencia, la historia y la confianza. Bahar se ve atrapada en dos dilemas distintos a lo largo del procedimiento, como cirujana y como mujer. Obligada a asumir la responsabilidad de la cirugía, el resentimiento y la desconfianza hacia Ebren le nublan la mente. Para Ebren, esta cirugía es una oportunidad para reconstruir su reputación ante Bahar y limpiar su propia conciencia. Sin embargo, la lucha interna de Bahar es mucho más profunda. Si no puedes confiar en alguien a quien se supone que debes curar, ¿cómo puedes salvarlo? Esta escena es el momento en que Bahar se pone a prueba como ser humano, más que como heroína. Esta estructura narrativa eleva el poder dramático de la serie a su máximo esplendor. Bahar y Timur, la guerra interminable. Tras el accidente,
La recriminación de Timur a Ebren y su retórica eufemística contra Bahar son más que una simple repetición de su interminable lucha de poder. Este conflicto ya no es una disputa entre exesposos, es un choque entre dos visiones del mundo diferentes, dos estilos de crianza distintos. La lucha paciente y lógica de Bahar desafía cada vez más el orden que Timur ha establecido mediante el poder, el ego y la manipulación. El abuso emocional de Timur se hace aún más evidente en este episodio. Sus acusaciones contra Bahar, en particular, reiteran la presión psicológica que ejerce no solo sobre los niños, sino también sobre Bahar. Conclusión y valoración general. Bahar, episodio 27, presenta una estructura en la que los personajes se involucran en un serio análisis no solo de su pasado, sino también entre ellos y de sus propios mundos internos. El episodio no se rige por los acontecimientos, sino por las emociones, los dilemas y las confrontaciones. Esto eleva la serie a un nivel más profundo y literario.